Hola, mi nombre es Betty Stangelini, soy directora de JHAP, la Casa de Oración del Paso, y HOP, la Casa de Oración en Juárez. Estamos muy contentos de estar aquí esta tarde con ustedes. Estamos en el programa JHAP, Siempre en la Brecha. Y ahora quiero presentarles una querida amiga, mi amiga Inés, amiga de muchos de ustedes. Me llamo Inés, bien Inés Quiroz, directora de Healing Rooms de los Cuartos de Sanidad de aquí del Paso. Soy muy agradecida, muy feliz de estar con ustedes. Bien, vamos a hablar esta tarde. La semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que son los Healing Rooms y ahorita voy a repetir un poquito, voy a hacer un resumen de lo que son los Healing Rooms o cuartos de sanidad para los que no escucharon la semana pasada. Muy bien, los Healing Rooms o cuartos de sanidad es nada más y nada menos que un lugar donde unos ministros de sanidad van a orar por usted y van a orar por usted específicamente, no en medio de una multitud, sino en lo personal. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su necesidad? Y estas 2 o 3 personas oran específicamente por usted. Bien, ¿cuál es el origen de los Healing Rooms? Bien, los Healing Rooms comenzaron, tengo que hablar del pasado, el siglo pasado, un hombre de negocios muy rico, John G. Lake. Él era un hombre de negocios, tenía mucho dinero, pero sintió el llamado de Dios a las misiones, renunció a toda su fortuna, la dio, y sin fortuna, él, su esposa y sus hijos se fueron a África. En África ellos sembraron iglesias, propagaron, compartieron el evangelio, y Dios le dio un don de sanidad increíble a John G. Lake. Gente venía de todas las villas porque estaban siendo sanados, ya lo que le dicen los doctores, los brujos, ¿verdad? Que hay tantos en África, imagínense en el siglo pasado, era todo lo que había. Pero ahora venían a un Dios que sana, a un Dios que restaura, y venían con él multitudes de multitudes y sanaban. Era una cosa increíble, sanidades muy radicales, muy tremendas. Si alguien no tenía un dedo, le crecía, o si alguien no tenía un ojo, digamos la cuenca, se le llenaba, o sea, eran cosas muy impresionantes. Después de muchos años y de haber sembrado muchas iglesias en toda África, su esposa muere y termina él regresando a Estados Unidos, a la ciudad de Spokane, Washington. Ahí el Señor sigue usándolo en sanidad y gente de todo el país comienzan a venir y también son sanados. Entonces él vio la necesidad de tener más gente preparada cómo orar por los enfermos porque no se daban abasto. Entonces él abre una escuela, guiado por el Espíritu Santo, una escuela bíblica, pero con el énfasis de cómo orar de acuerdo al modelo, ¿verdad?, del maestro, de Jesús. Y empieza a venir gente de todo el país. Todos aquellos que vinieron a la escuela, tomaron esa escuela, regresan a sus ciudades, abren cuartos de sanidad en sus ciudades, empieza a haber sanidad tras sanidad. De tal manera que aún el gobierno de Estados Unidos declara la ciudad de Spokane, Washington, como la más sana de todo el país. Qué interesante, ¿verdad? Yo creo que si yo hubiera estado ahí fuera doctora, pues me tenía que ir al siguiente pueblo, ¿verdad? Porque pues aquí no hay business, ¿verdad? Aquí no hay. Todos son sanados milagrosamente y gratis. Bien. Muere él, sus contemporáneos mueren y desaparecen los healing rooms. Pero 70 años después, 70 más o menos, un consiervo de Bill Johnson, de la iglesia Bethel, todos conocemos la música de Bethel, ¿verdad?, en California, pues empieza él a oír de Dios que los manantiales de sanidad en Spokane, Washington, aún están ahí. Y entonces ora con su pastor, obviamente pide su guianza, y finalmente el pastor lo bendice y este hombre, Carl Pierce, se mueve a Spokane, Washington. Empieza a buscar a los hijos de John G. Lake, encuentra la escuela, recupera todos los documentos que tenía el padre y los contemporáneos. Ya estamos hablando de los hijos de estas personas que trabajaron con John G. Lake, y logra recuperar la escuela y ponerla otra vez junta. Entonces él vuelve a abrir los healing rooms en Spokane, Washington. Gente de todo el país empieza a venir y él empieza a entrenarlos. Ahorita hay más de 120 países, más de 120 países en todo el mundo que tienen healing rooms. Y estamos hablando de países perseguidos, que ellos tienen healing rooms, oran por los enfermos. Hay más o menos, ¿cuántos? 3,000 más o menos. Sí. 3,000
cuartos de sanidad en todo el mundo y tenemos el privilegio en El Paso, Texas, en J-Hub, la casa de oración, de tener healing rooms, porque no es nomás, todo el mundo podemos orar por los enfermos, no se sienta usted ofendido, por favor, todos oramos por los enfermos, pero aquí es un entrenamiento donde el Señor nos enfoca y pues yo crecí mucho en fe cuando tomé este entrenamiento, mi fe creció para creer lo que Dios dice en su palabra, Él quiere sanar a los enfermos, Él ya pagó el precio. Pero bueno, ya hablando de todo esto, ¿verdad? Estos son los healing rooms, estamos incorporados, ¿verdad? Es un proceso un poquito tedioso, pero estamos ya incorporados a la Asociación Internacional de Healing Rooms en Spokane, Washington. Pero hablando de enfermedades, Inés, tú como directora, tú has dirigido, coordinado a diferentes ministros de sanidad, porque gente viene y se entrena, ¿verdad? No sé si quieras brevemente tocar eso antes de pasar a lo otro. Bueno, lo quería explicar que este es para la ciudad, un ministerio para la ciudad. Somos de diferentes congregaciones y todos los congregantes, las personas que quieren ministrar, pasan por ese entrenamiento y nos volvemos el ministerio de los cuartos de sanidad para El Paso, que viene de Spokane, Washington. Entonces, ese entrenamiento es muy importante para poder pertenecer y para poder servir en este lugar. Allí se levanta el estandarte de Jesucristo. Es una cosa maravillosa, va aumentando nuestra fe y vamos de gloria en gloria. Cada vez que vemos milagros, sentimos bendecidos. No nada más la persona que sale, sino que nosotros los que ministramos. Se siente la unción del Señor y la bendición de Dios con nosotros. Ahora, quiero preguntarte algo para que los oyentes nos entiendan. No nomás pueden venir, yo también quiero orar, sino tienen que pasar por el entrenamiento, ¿verdad? Ajá. Pero una vez dices que vienen de varias congregaciones, ¿verdad? De hecho, pues conocemos, hay personas que son de Harvest, Vino Nuevo, a Jesus Chapel, diferentes congregaciones, ¿verdad? Pero cuando esa persona viene, necesita una carta, una autorización de su pastor, ¿verdad? ¿O cómo es? Sí, primero pasan por el entrenamiento y dicen yo quiero, de allí pasan por 3 observaciones, necesitan ser ministrado 3 veces, y luego de allí observan 3 veces en los cuartos de sanidad y de allí también traen una carta de su pastor dándoles permiso, que saben que están con nosotros. Nada más sirven una vez al mes, para que su pastor sepa en dónde está y qué tanto tiempo va a estar con nosotros. Somos parte de la comunidad y este servicio es para la comunidad. Si ellos quieren servir más de una vez al mes, ¿lo pueden hacer? Sí, lo podrían hacer también, sí. Pero su pastor lo tiene que autorizar, ok. Ahora, entrando ahora a las enfermedades, ¿verdad? Lo que estuvimos platicando no hace mucho, de que ciertas enfermedades tienen raíces, ¿verdad? Esas raíces ocasionan en lo físico que se traduzca una situación interna del alma a lo físico, ¿verdad? ¿Nos quisiera explicar un poquito eso? Sí, quería explicar un ejemplo, los quistes de los senos, de los ovarios, son cuando pasa eso en una mujer, es porque es una relación quebrantada entre la madre e hijo. Entonces esa niña está dañada, va creciendo. No quiere decir siempre de que la madre la dañó, pero puede ser que la niña se sintió muy dañada en ciertas situaciones, en circunstancias por las que pasó. Y eso quedó ese rancor, esas raíces se quedaron de amargura, de abandono, maltrato, lo que sea. Y va creciendo esa falta de perdón con esa niña que va creciendo y vuelve a ser adulta. Y de ahí vienen todas, no todos siempre, pero muchísimas las veces es por falta de perdón. Entonces lo que hacemos es traer a la persona a los pies de Jesucristo, la cruz del Calvario, y entonces lo llevamos por las etapas para poder perdonar. Es decir, que cuando hay una mala relación entre la madre y la hija, las posibilidades de que esa hija en un momento dado desarrolle en lo físico uno de estos problemas es muy alta. Así es. Ajá. Y cuando la persona logra perdonar a su mamá. Entonces, después de que ya perdonó y que ya la llevamos por ese proceso, entonces ya venimos y empezamos a venir en contra de esa enfermedad. Sí, porque sabemos que el cáncer es satánico, no es de Dios. Ahora, no se siente usted, hay algo que yo no entiendo, Inés. Gente muere.
siervos de Dios mueren de cáncer y de otras cosas. No es siempre, ¿verdad? Sabemos que la enfermedad no es de Dios, pero hay personas que mueran. Y yo no entiendo las dinámicas de Dios, pero hay gente que sana. Pero lo que sí vemos es que hay raíces y cuando se ataca la raíz y se corta la raíz, trae consecuencias. Fíjate, Inés, voy a compartir mi testimonio, no lo digo mucho, pero lo voy a compartir. Yo misma fui sanada de tumores en mi matriz. Y cuando oraron por mí en los Healing Rooms de Alburquerque, yo recuerdo que la hermana me preguntó, ¿cómo es tu relación o cómo fue tu relación con tu madre? Yo ya era una adulta. Y yo le dije, no, era maravillosa, éramos las mejores amigas. O sea, se me hizo como que la pregunta no aplicaba. Sin embargo, después de un rato, el Señor me recordó, hey, ¿y qué cuando eras chiquita? Mi mamá era una madre muy estricta, me pegaba mucho, bueno, tal vez me lo merecía, no sé, debe haber sido muy vaga, no sé, pero mi mamá me pegaba mucho y su propia vida era muy estresante, mi madre, porque vivía con su suegra, entonces supongo que se desquitaba con los hijos y luego éramos bien vagos, pues, bueno, anyways, y me pegaba mucho. Entonces yo nunca me sentí amada, yo no sentí que mi mamá me quería, seguramente me amaba, por eso me corregía, pero yo no me sentí amada. Yo fui suicida en mis años de adolescente y tenía mucho sentimiento con mi madre, no éramos amigas en lo absoluto, jamás le tuve confianza, yo la evadía si podía, entonces realmente no era una buena relación. Yo no sabía que tenía resentimiento con ella, pero lo tenía. Y como cuando oraron por mí, obviamente me guiaron a perdonar, aunque yo ya le había perdonado, yo ya servía a Dios, pero aquellas heridas de la infancia provocaron algo en lo físico. Y sabe una cosa, déjeme decirle, bueno, pasó un X tiempo, ¿verdad? Tal vez medio año, algo así, y la cosa es que cuando yo regreso con el ginecólogo, con todos los análisis sabidos y por haber que se puede uno hacer, que me tenían que quitar la matriz y me urgían que ya, señora, ¿qué está haciendo? Se la tiene que quitar. Pues mi hermana vende su casa, viene con dinero, yo no sabía eso, me lleva con el ginecólogo y dijo, yo ya traía el dinero de mi casa, y si el ginecólogo te regaña, señora, te hubiera metido al hospital y ahí mismo hubiera pagado. Pero yo no me había operado, pues no tenía dinero, lo que sea, por lo que usted quiera. ¿Y sabe qué pasó? El ginecólogo volvió a hacer exámenes, vio los exámenes anteriores, tumoraciones en la matriz, urgencia de extirpar la matriz y los nuevos exámenes. Y dijo el doctor, yo no sé qué pasó. Su matriz estaba perfecta, la veo el año que entra. Entonces, lo que tú estás diciendo es exactamente, yo lo viví en mi propia experiencia, aunque yo no estaba consciente de que había habido una falta de perdón con mi madre en todo esto. Qué maravilloso es Dios, sí, ¿verdad? Qué maravilloso. Y así otras raíces, ¿verdad? Por ejemplo, hemos tenido gente que viene con fatiga crónica, no necesariamente es una enfermedad terminal, un cáncer, pero a veces es nomás fatiga crónica y esas personas, aunque quieran ir a la iglesia o leer la Biblia, siempre están fatigadas, no pueden más con ellas mismas, pero hay una raíz también en esto, también, ¿verdad? Es una autoestima muy baja que trae y la mayoría de las veces es porque desde muy chico se le criticó mucho, se le dañó mucho, en su valor, no siente el valor, no siente que vale nada, no tiene un propósito por qué vivir, entonces, ¿para qué? Entonces empieza a sentir un cansancio que por más que se esfuerce, al ratito ya está otra vez cansado y necesita descansar. Es algo así como un autosabotaje. O sea, si la persona no se siente amada, si siente que no vale nada, si siente que es tonta o que no tiene ningún valor ni nadie la aprecia, entonces automáticamente su mismo cuerpo dice, pues ¿para qué me esfuerzo? Y se baja. Sí, pues ya no tiene visión, no tiene dirección, no sabe ni para qué, por qué existe. Entonces de ahí tremendo, ¿verdad? Sí. Y a veces es gente que busca y come sano y duerme y por más que se te da vitaminas y de todas maneras no. Qué tremendo, ¿verdad? La raíz. La raíz. Entonces hay que atacar la raíz. Hay otras enfermedades, no sé, esto me recuerda a algo que últimamente hemos visto que es un poquito común, no sé qué tanto, ¿verdad? El lupus, ¿verdad? ¿Qué es el lupus? El lupus también es problemas inmunológicos, del sistema inmunológico, y también encontramos en muchísimas personas que contienen lupus, de que trae raíz de amargura, de que trae mucho rechazo, muy falta de autoestima, y también no se siente que vale, entonces de allí empieza a pelearse la parte, empiezan a pelear, en vez de ayudarse, de ayudar su sistema.
a protección, empieza a destruirse a sí mismo. Porque el lupus es que tu sistema inmunológico te ataca a ti mismo, ¿no? El sistema inmunológico normalmente va a atacar a un cuerpo extraño, un virus, no sé, una bacteria, algo extraño. El sistema inmunológico te defiende. Pero en estos casos el sistema inmunológico te ataca a ti mismo, ¿verdad? Ataca sus propias células, qué tremendo. Es como un conflicto interno, ¿verdad? Lo que tú decías. Y se ha encontrado que esa es la raíz. Imagínese usted ahora, por favor, no estamos diciendo que todos los casos, no todos los casos, pero hay una gran incidencia, ¿verdad? Así es. ¿Y qué haces tú, Inés, por ejemplo, cuando han tenido una persona con lupus o con una persona igual con la fatiga crónica, ¿verdad? Que no tienen algo en ellos, se sienten menoscabados, no tienen una buena imagen de sí mismos, etcétera, etcétera. Tal vez los maldijeron sus padres, ¿no? De pequeños, que les digan, tú no eres un tonto, eres un menso, eres un esto, eres un... o X. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Pues usted cuando llega a una forma y pone qué es lo que es su necesidad. ¿Qué es lo que quieres que Dios haga para ti en tu vida? O sea, ¿se lo preguntan o llenan en una forma? Llenan una forma. Entonces, cuando la recepcionista la lleva a la persona a un cuarto de oración, a recibir una música muy bonita, entonces ahí empieza a llenar su forma. La recepcionista nos trae la forma al cuarto de oración donde vamos a orar. Le imponemos manos y le pedimos al Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres, Señor? Le imponen manos al papel. A la forma, ¿verdad? A la forma. Ok. Le pedimos al Señor, ¿qué quieres lo que tú quieres para esta persona, Señor? Dirígenos, enséñanos cuáles son las raíces. De ahí la recepcionista ya le decimos que ya estamos listos, entra la persona y entonces ya empezamos a ministrar. Pero una de las primeras preguntas es, ¿cuál es tu relación con tu madre? ¿Qué es lo que sientes? Y entonces de allí ya empezamos a irnos hasta abajo a la raíz. Ahora, cuando la persona entra, porque ya están listos los ministros para orar por ella, ¿eres tú sola? ¿Es un grupo de personas o cómo es? Somos un grupo de 3 personas por lo general. 3. Y de allí la primera persona es el líder, le ministra y las otras 2 personas atrás. Le pedimos permiso de ungirlo, de tocarlo con aceite o de tocarle su hombro. De allí las personas del líder se va hacia atrás y entonces la otra persona, somos 3 y damos vueltas y cada quien ministra. Se van rotando y cada uno ora por la persona, ¿verdad? Recuerdo un testimonio que pasó no hace tanto, ¿verdad? Llegó una hermana que nos mandó un pastor, estaba torcida de su cuello, ¿verdad? Y no podía voltear, para voltear tenía que hacer esto, o sea, no podía normalmente voltear así, ¿verdad? Tenía que voltear todo el cuerpo, ¿verdad? Pero ella fue sanada esa vez, ¿verdad? Pero ni siquiera oramos por eso, estábamos orando por otras cosas, pero ella traía ese problema que no sabíamos nada más, era lo más mínimo en ella. Pero cuando salió completamente sana y fue cuando... Pero ustedes hablaron de las raíces de perdón y de perdón, todo eso, todo ¿verdad? eso fue lo que cortamos, sí. Entonces cuando ella sale, y fíjese cómo estuvo la cosa, cuando ella sale yo la acompaño porque vino su hija a recogerla, yo la acompaño al vehículo, saludo a la familia y se sube ella y después me dijeron que esa misma noche estaba ella hablando, se subió a la camioneta y estaba hablando porque venía familia también atrás y estaba platicando y de repente la hija le dice, oye mamá, ya puedes voltear bien. O sea, ni ella se percató que ella estaba sanada. Digo, qué interesante que una cosa como la falta de perdón y otros problemas que traía ella internos, ¿verdad? Pero digamos no físicos, se tradujeron en no sé, en un nervio tal vez torcido, un cuello torcido que pudiera ser muy serio o como fuera. Incómodo. Y cuando aquí adentro se desata el perdón, se desata al mismo tiempo los músculos o cuellos o lo que haya sido, ¿verdad? Los huesos. ¡Wow! Qué hermoso saber que el Señor nos pide, ¿verdad? No nos pide en Mateo, ¿verdad? Que cuando oramos el Padre Nuestro, la oración, ¿verdad? Del Padre Nuestro, que dice, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, si yo no perdono al que me ofende, pues Dios no me va a perdonar, ¿verdad? Sí. Qué hermoso cuando perdonas, ¿verdad? Wow. ¿Hay otro testimonio o raíz que quisieras compartir? Uno de los testimonios que más me ha movido, pues, había un joven que entró que no podía ver, se le estaba yendo su vista, no podía dormir, tenía... ¿Qué tan joven era? Pues tendría como unos 22, 23 años.
Entonces le preguntamos, pues, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que...? Total es que de no poder ver, de no poder pensar, ya su mente ya no podía Wow. pensar, no tenía claridad mental ni ¿Hacía nada. drogas él o qué? ¿Por qué estaba así su mente? Bueno, pues aquí estábamos de que le preguntamos, ¿qué es lo que has hecho? ¿Estás metido en hechicería? ¿Has hecho...? Y dijo, sí, dijo, hice pactos con la Santa Muerte. Wow. Dije, ¿en qué? Entonces cuando empezamos, dijo que él hizo pactos de sangre con un amigo, y entonces nos fuimos hacia atrás y rompimos en el nombre de Jesús, que en la autoridad que se nos ha dado, se fuimos atrás y empezamos a romper. Él empezó a pedir perdón al Señor por todas esas cosas que hizo. Wow. Y a la siguiente vez que vino, ya podía ver, ya su mente ya estaba más clara, y estaba fascinada su esposa de ver el cambio, que luego lo vio en él, cuando él entró a la casa, de lo que el Señor hizo en su vida. Así es que... Entonces, la siguiente vez que tú supiste de él, ya había recuperado su sí, vista. él lo dio, dijo, ya puedo ver, Wow. ya puedo ver, y ya puedo pensar, dijo, antes no podía pensar, no podía ni hablar de la situación que estaba, en la que estaba pasando. Imagínese usted hacer pacto con la muerte. La gente no sabe, no tiene idea que cuando la persona se va al lado oscuro, pues se va con Satanás. No hay tal cosa como la Santa Muerte o el Santo Niño de Atocha o cosas. Es Jesucristo el que sana. Y cuando nosotros decidimos ir con brujos, hechiceros, a hacer pactos con la muerte, son pactos con Satanás. Entonces este joven traía, claro que no podía pensar, ¿verdad? Dices, traía una mezcolanza, ¿no? Así es que estaba en las manos de Satanás completamente, Wow. se entregó. Pero de ahí, gloria a Dios, porque él tiene vida, tenía el derecho de poder renunciar, de pedir perdón, y aceptó a Jesucristo. Y así hay muchas salvaciones cuando llegan allí. Wow. Y su esposa pues muy, muy contenta, Sí. ¿verdad? Wow, seguro. Imagínese, bueno, esto nos enseña y nos dice algo, ¿verdad? No hay otro camino, la palabra lo dice, no hay otro camino al Padre sino Jesucristo. Y no hay otro camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si usted ha ido todos lo hicimos en un momento dado, ¿eh? No crea que nos damos años de pureza, yo lo hice. Tú lo hiciste, en un momento dado fuimos a que nos leyeran la mano, fuimos a que nos hicieran limpias, ¿verdad? Tratamos ahí con la veladora para ver qué nos resultaba y tanta cosa, ¿verdad? Pero todos esos vamos amarrando nuestra alma con el Seol, literalmente, son pactos con el Seol. Y cuando venimos y pedimos perdón a Dios primeramente, ¿verdad? Luego pedimos perdón a otros y perdonamos lo que nos han hecho, ¿verdad? Entonces el alma se libera, ¿verdad? Empieza a ser libre. Bueno, tenemos ya pocos minutos porque vamos a orar ahorita al final, pero estos son en cuanto a problemas físicos, ¿verdad? Que hay raíces con problemas que se manifiestan físicamente, pero ¿qué de los problemas emocionales? ¿Qué de las heridas del alma? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué hace Healing Rooms en esos casos? Pues yo puedo también explicar un poquito de una persona que llegó, me imagino que alrededor de 64 años más o menos, y tenía mucho miedo, era una cosa aterrorizada, que tenía miedo a muchísimas cosas. Y una de las preguntas que se le hizo es, ¿qué pasaste afectada, un trauma? Oh, no, tú. Entonces, el Señor me dio la palabra escape, y le dije, ¿algún escape? No. Entonces dije, de repente, cuando dijo, sí, y se recordó, y el Señor le recordó que ella tenía 4 años y venía de Cuba, y que cuando venían ellos a medianoche tuvieron que escaparse de Fidel Castro de Cuba, y se escaparon en una lanchita, nada más con lo que traían puesto, y a las 12 de la noche en oscuro, la niña con sus padres estaban usando en el agua con esa lanchita en la oscuridad, y de allí empezamos a ver, el Señor le enseñó a ella cuándo fue cuando se le empezó a traumarse de ese miedo. Entonces, cuando ya el Señor nos enseñó y le enseñó a ella, ese fue el lugar, ahí es donde empezamos a romper las maldiciones de su sistema emocional en el que estaba ya pasando por tantos años. Y fue libre. Wow. Entonces muchas veces no es nomás una enfermedad física. Esta mujer tenía ¿cuántos? 60 y tantos. Más o menos. Imagínense, 60 y tantos años. Es decir, de 58 a 60 años después de aquel evento, donde una niñita de 4 años huye en una lanchita. Me puedo imaginar el terror de ir en una lanchita de Cuba a Miami, ¿verdad? En lo oscuro, su miedo, su temor,
Pero ella no se acordaba, ella no pensaba Wow. que vean hasta que no, el Señor le Wow. enseñó y por medio de esa palabra escape. Wow. Entonces fíjese, tomó esos años para que ella viniera, el Señor la trajo a un lugar, en este caso, ¿verdad? Que pudo ser la iglesia, pudo ser, no sé, con una familia, pero ocurrió que fue en los healing rooms donde el Señor te dio a ti esa palabra escape. Y tú le preguntas a ella qué quiere decir escape. Y ni se acuerda, ¿verdad? Esto toma que es el Espíritu Santo el que va a sacar la raíz. ¿Cuál es la raíz de esto? Si usted tiene una raíz digamos, un árbol tiene una raíz, es un árbol de naranjas, la raíz es de un naranjo, ¿qué cree que va a cosechar? Naranjas, ¿verdad? Exactamente. Y si es una semilla de manzana, crece el árbol, ahí está la raíz alimentando ese árbol, ¿y qué va a cosechar? Manzanas. Hay una raíz de amargura, crece ese árbol, ¿y qué va a cosechar? Amargura. Amargura, traducida en muchas enfermedades físicas o temores, como esta mujer. Imagínense por primera vez ser libre, poder dormir bien, poder tener gozo, no estar siempre con esa angustia, ver ese dolor en el corazón, o a veces el miedo produce llagas en el estómago, y gastritis y muchas otras cosas. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, hermanos, pero queremos orar antes de que usted se vaya. Queremos dar la oportunidad, si usted no conoce a Jesucristo o lo conoce de oídas, que tenga un encuentro personal con Jesús y lo conozca. Yo lo voy a invitar. De hecho, si usted conoce a Jesucristo, vamos a reconocer públicamente, porque el mundo espiritual oye a Jesucristo. Yo lo invito a que cierre sus ojos y entonces usted dígale al Señor: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón porque te he ofendido. Te pido perdón, Señor, porque he ofendido a otros. Señor, pero en esta tarde yo abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo a ti como mi único Señor y mi único Salvador. Ven, Señor Jesús, sé tú mi Dios, mi Señor, mi Salvador y el único a quien yo voy a dejar que dirija mi vida por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. De ahora en adelante voy a vivir para ti. Guíame, dame luz, dame sabiduría, hambre y sed de tu palabra para leer tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Ahora vamos a orar por los enfermos. Si usted tiene un enfermito en casa, conoce de alguien, tal vez usted mismo esté enfermo. Entonces nuestra hermana Inés Quiroz va a orar por usted. Cierre sus ojitos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor. Yo levanto esta persona que está enferma en la autoridad, no por nosotros, sino por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, de acuerdo con Primera de Pedro 2:24. Tú dices en tu palabra que por sus llagas fuimos sanados. Y en el nombre de Jesús, en esas llagas, Señor, por esas llagas y el precio de lo que tú hiciste, Jesucristo, cancelamos y atamos ese espíritu demoníaco de enfermedad. Oh, en el nombre de Jesús, yo te pido por ese corazón lastimado, desgarrado. Si hay falta de perdón, Señor, yo te pido que les salgas a luz. Enséñales, Padre, sus emociones. ¿Dónde están esas raíces para que ellos puedan perdonar y poner a los pies de Jesucristo esta situación y poder ser libre? En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. 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 Bueno, pues esperamos verlos la semana que entra. Recuerde, J-Hub siempre en la brecha. Estamos orando en la casa de oración. Ahora, si usted está interesado en hacer una cita con los Healing Rooms en El Paso, Texas, ¿verdad? Si no es en El Paso, puede mandarnos un email y vamos a orar por usted. Voy a empezar con el email. Si tiene usted por ahí un papel donde escribir, es la palabra info@ y luego J-Hub, que es JHOP, y luego EP por El Paso.org. info@jhopep.org. Ahora, si usted está en El Paso o en Las Cruces y quiere usted venir a los Healing Rooms, llame por favor al 915, es en Estados Unidos, área 915-881-4110. 915-881-4110. Gracias, el Señor les bendiga. Los amamos, estamos orando por usted.